Bienvenidas y bienvenidos a Positivizando, abriendo mentes, cerrando brechas, un podcast dedicado a informar, aclarar y educar sobre el VIH y el SIDA, promover la salud sexual y ofrecer información accesible y actualizada para todas las personas. Exploraremos temas cruciales relacionados con el VIH y con la ayuda de expertos en la materia alcanzaremos el objetivo de proporcionar un espacio seguro donde podamos aprender y participar en la lucha contra esta enfermedad. Yo soy Jefferson García y este espacio llega a ustedes gracias a la Comisión Ciudadana Antisida de Álava y la Fundación Vital. Comencemos. En esta oportunidad en Positivizando nos acompaña Miquel Reza, profesor, sexólogo, educador de SIDA Álava y responsable del funcionamiento del programa de Gazten Artean, SIDA y sexualidad en las escuelas. Miquel, llevas más de 25 años en este trabajo. Ya tus antiguos alumnos o primeros alumnos ya son padres, ya también tienen a sus hijos dentro de las aulas. ¿Cómo ha sido este programa para incursionar en las escuelas y estar cerca de la población joven? Bueno, como se suele decir, me alegro que me hagas esta pregunta porque tenemos que decir que este programa empezó hace 26 años. Y tenemos que decir también que esto empezó porque había una necesidad de empezar a abordar el tema de la sexualidad de una forma diferente. Entonces aquí hace 26 años se les ocurrió a la Comisión Antisida pues, que necesitaban un sexólogo, entonces me llamaron, se realizó este programa. Era un programa que estaba dirigido a jóvenes pero con un aspecto diferente, que era el abordaje del VIH y el SIDA pero con un aspecto en la sexología. ¿Has visto alguna evolución dentro de las aulas con respecto a este programa? Sí, claro. Para empezar, el cambio es por una parte en el propio centro educativo y otra en el alumnado. Y otro a nivel de la sociedad, por supuesto. Pero a nivel del centro educativo, para empezar, hay que decir que empezamos con 17 centros educativos. Esto hablamos del año 2000. Ahora mismo hemos pasado ya, estamos 40 y muchos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los centros cuando iniciaron había respeto porque se iba a abordar desde la sexualidad un tema tan importante como el del VIH y el SIDA. Y lo que nos hemos encontrado es que esos mismos centros que empezaron hace 26 años continúan. Por lo tanto, eso es muy importante. Y luego, por parte del alumnado, es cierto que hay un gran cambio, sobre todo ya no existe, y no me gusta hablar de miedo porque el miedo no es una parte educativa, pero es cierto que el miedo ha desaparecido del alumnado. Igual me explico. Inicialmente había muchas portadas de prensa en la cual decía X persona muere de SIDA. Ahora mismo eso no existe. ¿Hay diferencias en las preguntas o inquietudes de los alumnos en tus clases con respecto a hace 20 años? Bueno, yo creo que las preguntas siguen siendo las mismas, porque también hay que decir, al alumnado por lo general, el tema de las enfermedades no es algo que les llame. Los jóvenes tienen pares que les suceden cosas. Y lo que les suceden a los pares habitualmente y lo que más les preocupa es el tema del embarazo. Un embarazo no planificado. Claro, no tienen pares, vamos a decir, reconocidos con el VIH, o que hayan estado en una fase SIDA, no conocen. Por lo tanto, lo que sí que conocen es amigas o parejas que se han quedado embarazadas sin planificarlo y eso sí que les ha dado una cierta, vamos a decir, sintonía. Hablamos de actitudes, ahora hablemos de creencias. Hablamos de una época cuando inició el programa, en los 2000, no habían tantos derechos conquistados en el ámbito del VIH. También había mucha información que, bueno, recién venida de los años 90. ¿Te preguntan sobre el VIH? Si te soy sincero, no. O sea, a ver, es cierto que es un tema que cuando empiezas a hablarlo sí es que les interesa porque de repente dicen, es parte de mi biografía, o sea, es parte de mi estar en la sociedad, de relacionarme con las personas. Por lo tanto, una vez empiezas a hablar de estos temas, claro que les interesa. Lo que decía en un inicio, sabemos que existe gonorrea, sabemos que existe sífilis, sabemos que existe clamidia, sabemos que existen un montón de infecciones que están ahí muy potentes ahora mismo en la sociedad y no es algo que les preocupe. ¿Por qué? Como en teoría se curan y, bueno, es algo que realmente a ellos no les está preocupando. Ojo, también es cierto que ahora a mí me da la impresión de que hay menos información que hace 20 años. Porque antes el VIH era algo que estaba presente. Ahora solamente está presente el 1 de diciembre, que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Por lo tanto, el SIDA como enfermedad cronificada, ahora mismo para la gente adolescente, para los jóvenes, es algo desconocido. Desconocido. Y sucede lo mismo con los padres, porque claro, estamos hablando de un contexto donde no solamente se involucran los jóvenes, sino también su entorno. Probablemente te habrán surgido en algunas ocasiones que das una clase y algún chaval o alguna chica llega a su casa a contarlo y probablemente su padre tampoco tenga esta educación. Sí, bueno, esta educación por supuesto que no la tienen. porque no ha existido, no se ha dado. O sea, siempre que estamos hablando de programas de educación, hablamos de prevención, porque programas de educación sexual como tal no se hacen de forma regular y sistémica en el marco educativo. Pero es cierto que hay padres que si les preocupa algo, si algo les preocupa, ojo,
porque habitualmente todos están encantados de que se aborde, es el tema de la educación sexual de sus hijos y de sus hijas. Que se hable de SIDA, vamos a decir que, entre comillas, no está mal visto, ¿no? Porque es hablar de una enfermedad y, bueno, pues hay una cierta aceptación por parte de las familias. Ojo, los padres del alumnado actual son los alumnos que he tenido hace 20 años, porque hay que decir, ahora mismo llevamos prácticamente más de 60.000 adolescentes jóvenes que han pasado por este programa. Por lo tanto, si hablamos de la población exclusivamente de Álava, bueno, no tenemos que ver que incluso personas que están haciendo prácticas en la Comisión Antisida o trabajadores y trabajadoras de la propia Comisión Antisida de Álava han sido alumnos míos hace 25 años o 20 años. Se viene hablando de un uso disminuido del preservativo a nivel general. Las personas no utilizan el preservativo. ¿Te piden condones dentro de las aulas? Sí, y además con esto yo creo que hay una reivindicación que es histórica y creo que tendría que estar presente constantemente. Los preservativos tenían que ser gratuitos y tenían que estar al acceso muy fácil del adolescente y del joven. Sin tabú y sin prejuicios. Eso es, y directamente, lo mismo que en los centros educativos, hay material higiénico, hay compresas, salvaslip, etcétera. Yo entiendo que tendría que haber preservativos que pudiesen acceder de forma gratuita y sin ningún tipo de problema por parte de los jóvenes. Porque claro que lo demandan, pero volvemos a lo mismo. El tema de la carestía de los preservativos, porque son caros. El tema todavía, el tabú de ir a comprar a una farmacia. Por eso muchísima gente lo que hace es venir aquí a la comisión porque saben perfectamente que aquí se les da gratuitamente. Y eso, por ejemplo, al alumnado es una de las cosas que más les agrada. El hecho de decir, tengo acceso fácil y sencillo a los preservativos. Ojo, también vamos a decir una cosa. Hablamos de la colectividad y la responsabilidad. Pero hay que decir una cosa importante, no pidamos a los jóvenes que sean los más responsables de esta sociedad cuando la propia sociedad no les está dando herramientas para que sean responsables. Digo esto porque muchas veces decimos, es que hay muchas infecciones, hay muchos embarazos no planificados, hay muchos problemas derivados de la sexualidad y yo digo ya, entonces ¿por qué no hacemos una educación completa, integral? Claro, luego nos echamos las manos a la cabeza diciendo es que los jóvenes no tienen información. Digo, o vamos entidades externas, profesionales externos a abordar este tema o dejamos la nube, internet, sea el profesor o la profesora de los hijos de estos padres. Te he visto que tienes tus mochilitas, tienes tus juguetes. Sí. Es una clase que, asumo yo, tiene que ser sumamente interactiva. Yo no tenía redes sociales, yo no tenía Facebook, yo no tenía pornografía al alcance tan fácilmente. Pues fíjate, este programa, siempre que entra en un aula, lo primero que hace es entrar a una encuesta. Es una encuesta con la cual luego se hace una especie de estudio, una especie de memoria. Y en esta encuesta lo primero que se pregunta es ¿de dónde obtienes la información? Básicamente no cambia a lo largo del tiempo. Antes era amigos, medios de comunicación, el último vamos a decir las instituciones o las familias. Ahora volvemos a ¿cuál es el primero? Las redes sociales y los amigos, básicamente. Entonces este programa cuando se inició, claro, nosotros estamos en el aula de forma directa. Y como bien dices, este es un programa interactivo, es un programa rápido, dinámico, porque es lo que un poco nos interesa también, llegar un poco al adolescente y al joven. Claro, pero nos dimos cuenta de una cosa, que los jóvenes nos demandaban no solo estar en el aula, sino tener un acceso a nosotros de una forma, vamos a decir, virtual. Y de ahí surgió lo que denominamos el Gazteen Artean Asesora WhatsApp, que es, para empezar, tener una comunicación más directa con el joven, no solamente en el aula, sino que después del aula tengan la posibilidad de comunicarse con nosotros. Fuimos los primeros en el Estado en plantearnos el tema de la asesora WhatsApp. Y esto nos encontramos que fue una maravilla porque era un continuo WhatsAppeo en unas horas que nos marcábamos. Luego otro, claro, vimos que ahora mismo es el mundo de las redes sociales. Tú esto lo sabes perfectamente. Entonces, claro, dijimos, ¿dónde está el adolescente? ¿Dónde están los jóvenes? Dices, bueno, sí, están en los parques, por supuesto, están en el centro de la ciudad, etcétera, en los bancos, pero están en las redes sociales. Entonces, claro, qué menos que empezar a sacar información, aunque sean pequeñas capsulitas, pequeñas informaciones de dónde estamos, si nos necesitas, dónde nos puedes encontrar. Bueno, Instagram, y ahora mismo para nosotros algo que ha sido como muy impactante ha sido el TikTok, que es algo que hemos empezado ahora y nos está sorprendiendo la cantidad de interacciones que existen con los jóvenes de esta ciudad. Tú tienes 26 años enseñando. ¿Qué has aprendido tú de los jóvenes? Pues mira, es una muy buena pregunta. Bueno, para empezar, la cercanía es fundamental y la confianza. Y bueno, y esto es un poco también del mundo de Internet, lo de escuchamos pero no juzgamos. Yo es algo que he aprendido ya no tanto en la carrera, vamos a decir, universitaria, ni en el tiempo que estamos aquí trabajando, sino que a mí lo que me han enseñado los jóvenes es que para que haya una buena interacción tiene que haber una buena confianza. Y tiene que haber una información veraz y que tanto ellos como yo nos sintamos escuchados y que de alguna forma podamos llegar a un entendimiento. Miquel,
¿Cuáles son los mayores retos que sientes tú que hay en la educación sexual en los centros educativos? Bueno, lo primero que tengo que decir es una cosa para mí que también es vital, y valga la redundancia, es ahora mismo el programa Gasten Arte, Ansiedad y Sexualidad entre Aulas es el programa educativo más antiguo que mantiene la Fundación Vital. Y eso es muy importante, porque eso quiere decir que la Fundación Vital entiende que este proyecto, y valga otra vez la redundancia, es vital para la educación de nuestros adolescentes y jóvenes. Dicho esto, yo veo que hay un gran reto en la sociedad porque ahora mismo no existe una educación sexual integral. Existen programas de prevención como el que vamos a hacer nosotros, que son pequeñas capsulitas que a mí me están sirviendo para que se nos conozca y los jóvenes puedan acercarse a nosotros, pero a mí no se me ocurriría jamás decir que nuestro programa es un programa de educación sexual porque no estamos, bueno, para empezar, es un programa muy corto en el tiempo. Y segundo, no estamos abordando para mí objetivos vitales como es el aceptarse, el conocerse, el respetarse. Estamos hablando de aspectos biológicos, aspectos psicológicos y aspectos relacionales. Por lo tanto, yo veo que llegará un día en que sí se consiga una educación sexual integral. Pero ahora mismo, básicamente, lo que hay en los centros educativos, básicamente, y eso que el País Vasco es una isla, es un oasis en este tema, porque hay muchos programas haciéndose, pero si nos vamos al tema del Estado, es un auténtico desierto lo que existe, tanto en prevención como en el tema de educación. Y ojo, a todos los políticos, y esto sé que queda muy mal decirlo, pero a todos los políticos se les llena la boca diciendo que es muy importante la prevención, pero para hacer prevención se necesita financiación. Y sabemos que sale mucho más barato la prevención que el tratamiento. Que el propio tratamiento. Has nombrado algunas palabras que probablemente quizás en tu época o en la mía eran muy desconocidas. Consentimiento, sexualidad, igualdad, género, pero ¿ves en la escolaridad que se respetan esos derechos? Esa diversidad dentro de la institución. El hecho de acercarte a los jóvenes te facilita una cosa, que si te ven como, a ver, no un igual, ¿no? En el sentido de yo al final, yo ya soy mayor, pero si ven que eres cercano y que tienes una actitud receptiva a sus problemas y sus dificultades, se te abren. Viene mucha gente a consultar cosas, tanto de temas de infecciones, como de embarazos, como de biografías propias. Pero a mí hay un tema que sí me preocupa, que es el tema de la homosexualidad, por ejemplo. Es un tema que en el día de hoy creo que es el tema más difícil de abordar en un aula, porque todavía veo muchísimos prejuicios. Sobre todo por parte de los chicos, ojo, porque por parte de las chicas veo que ha habido una apertura muy grande de mente. Pero por parte de los chicos todavía el tema de la masculinidad, esto de demostrar tu masculinidad, tu virilidad, es un tema que, claro, que esto lo único que me demuestra es que cada día es más importante la educación sexual en las aulas, porque veo que es un tema que todavía es difícil. Y esto, todo el mundo sabemos que en un aula, como te estén machacando con tu identidad, con tu orientación o con tu forma de expresar tu sexualidad, pues es muy doloroso. Entonces hay gente que se te acerca con esas cosas. ¿Por qué? Pues porque te ven, bueno, que igual puedes echar una mano en ese proceso. Los chicos y chicas que están en un centro educativo son parte de la sociedad. Por lo tanto, funcionan como funciona la sociedad. Ahora mismo yo te voy a hablar un poco de Álava porque básicamente es lo que más conocemos. Vitoria es una ciudad, digo Vitoria, pero Álava en general es una ciudad bastante abierta, bastante diversa. ¿Qué quiero decir con esto? Que vemos muchas familias, de muchos tipos. Vemos familias monoparentales, vemos dos madres, vemos dos padres, vemos abuelos cuidando a los hijos. Vemos que la sociedad avanza en la diversidad. Esto mismo se ve en el aula. Pero también hay que decir una cosa, que cuando siempre que se abren las libertades, en este caso las diversidades, también nos vamos a encontrar con sectores que van a ser reacios a esos cambios. Entonces, ¿con qué nos encontramos en un aula? Con lo mismo que vemos en la sociedad. Si vemos en la sociedad que hay sectores, vamos a decir, reaccionarios a reconocer que hay familias diversas, también lo vamos a encontrar en un aula. Pero es mucho más bonito abordarlo en un aula porque tienes los medios, tienes las posibilidades, tienes los momentos, y además puedes hacer de una forma una educación mucho más crítica y constructiva. Miquel, ¿siguen persistiendo mitos y desinformaciones? No sé, cuéntanos algo que te haya sucedido así. Mira, es curioso. Son como mitos muy sencillos, pero que existen, Para empezar, es el día de hoy en que me sorprende que el alumnado ya de edad, y me refiero a chicos y chicas de 16 años, 17 años, no conozcan sus propios cuerpos. Por ejemplo, hablar del tampón. Hay personas que todavía piensan que no pueden orinar con un tampón puesto. Muchos chicos no saben, los genitales no saben cómo son los genitales del otro o de la otra. Es increíble. O el hecho de, bueno, ya no te hablo de la colocación de un preservativo, que parece como muy sencillo,
No sé, hay mitos. El hecho de el VIH todavía se piensa que la saliva, por ejemplo, o es una cuestión de gays. Ya nos has contado que estás en 43 institutos en todo el territorio de Álava. También tienes asesoría por WhatsApp, asesoría presencial en la Comisión Antisida de Álava. ¿Qué se pueden encontrar los jóvenes cuando tú le haces la invitación a que vengan aquí hacia Álava? Sí, un poco. El primer enganche es el decir, ante la duda, consúltanos. Entonces, ese es el enganche para decir, si tienes algún problema, ya sabes dónde estamos. Pero claramente nosotros lo que les estamos ofertando aquí es material preventivo, de forma gratuita, tanto preservativos masculinos, preservativos femeninos, lubricantes, y luego, sobre todo, acogimiento. ¿Qué es el acogimiento? Es decir, si tienes cualquier problema, te vamos a acoger, no te vamos a juzgar. Vamos a tratar de mutuamente solucionar estos problemas o estas dificultades que tú quieres. O sea, es dar un espacio seguro a los jóvenes para poder abordar el tema que ellos traigan. Para mí es lo más fundamental. Y también, y también muy, muy importante, nos dimos cuenta que otra forma de acercarnos a los jóvenes era con las pruebas de embarazo. ¿Por qué? Porque era una demanda por parte del alumnado de decir, es que como nos preocupa mucho el tema del embarazo, siempre tienen mucho, mucho, mucho miedo al tema del embarazo. Entonces, claro, nos dimos cuenta de esta situación y dijimos, bueno, pues una forma de acercarnos también al adolescente es decir, vamos a dar de forma gratuita test de embarazo. A ver, no los estamos dando como si fuesen caramelos, porque sí que hacemos una forma, lo entendemos como una herramienta terapéutica en la cual viene el adolescente, hablamos de sus dificultades, de qué le preocupa y en qué le podemos echar una mano y bueno, y ahí se le entrega un test de embarazo, entre otras cosas. A esas nuevas personas, nuevos educadores o a quienes están entrando a trabajar en prevención, sobre todo con población joven, algunas recomendaciones que puedas sugerirles. Pues yo lo primero que les diría es que tengan una formación en sexología, porque para mí es clave. Démonos cuenta que en los años 90 y los 80, cuando se hablaba del tema del VIH y del SIDA, hablábamos de la enfermedad como tal. O sea, hablábamos de cómo nos infectamos, de cómo nos morimos, de las enfermedades. Es más, la primera palabra que yo pronuncio en un aula es la palabra placer. Y eso ya rompe un esquema. Antes se decía siempre, ya vienen los del SIDA. Okay. Ya vienen a darnos la charla del SIDA. Así como además como de, ya vienen a darnos la charla del SIDA, o sea, otra vez en negativo. Y de repente cuando planteas que vamos a abordar esto de la sexualidad de un aspecto más relacional y que la primera palabra que se coloca en una pizarra es placer, y hablamos de los placeres y de cómo nos relacionamos, cambia radicalmente. Entonces yo diría a la gente que venga a trabajar de prevención es decir, es importantísimo la prevención, pero con la prevención se evitan los males y con la educación se promueven los bienes. Creo que hay una gran diferencia ahí. Es bastante importante que los adolescentes y la población joven realmente conozcan los servicios a donde acudir. Que sepan que hay material disponible para prevenir infecciones de transmisión sexual. Y sobre todo que también sepan la importancia de poder realizarse cribados de ITS, sobre todo cuando se inician las relaciones sexuales. Sí. Te preguntan a ti, oye, Mikel, ¿dónde puedo ir a hacerme una prueba? Sí, ¿Tengo que ir al médico? Por supuesto. Es algo además que se aborda en el aula, ¿eh? O sea, es un tema que, claro, nosotros estamos hablando del VIH desde un ámbito sexológico, pero por supuesto hablamos de las formas de transmisión y qué hacen en el caso de dudas. Entonces, claro, ahí siempre acabamos con la Comisión Antisida hace pruebas rápidas de forma gratuita, anónima y confidencial. Y además, las puertas están abiertas para vosotros. O sea, en el momento en que alguien haya tenido una práctica de riesgo, siempre está la opción de poder venir aquí a la comisión, a la calle Nueva Fuera 15 Bajo y hacerse las pruebas. Y además yo creo que esto es como muy importante para ellos porque lo primero que te preguntan es, ¿pero puedo ir sin mis padres? Y digo, tú por supuesto que puedes venir aquí. Es confidencial, es gratuito. Lo mismo que podéis venir a coger preservativos o podéis venir a poner un test de embarazo, podéis venir a hacer las pruebas o a consultar si tenéis algún tipo de infección y nosotros podríamos ver la posibilidad de derivar o ver qué hacer con ese tema. Pero sí, por supuesto, es un tema que se aborda en el aula. El programa Gasten Artean es uno de los mejor y más valorados por la población joven. Sí. Cuéntanos ese dato. Esto para mí es un tema, bueno, que me agrada contarlo porque a todos los centros también se pasa una valoración. Una valoración porque, claro, al final quieres saber no solamente la información que tienen los jóvenes sobre el VIH,
sino también un poco pues qué les ha parecido lo que hemos hecho, incluso qué valoran de mi persona, de como educador que va a un aula. A mí me interesa saber si me valoran bien o me valoran mal, porque si me valoran mal, pues igual es que hay que cambiar fórmulas, ¿no? Y el hecho de año tras año ser el programa externo mejor valorado de los centros educativos, pues eso quiere decir que algo estamos haciendo bien. Seguramente algo estaremos haciendo mal, seguramente, y nos faltarán cosas, pero el hecho de ser el programa mejor valorado, pues eso a mí me llena de orgullo y satisfacción, como se suele decir, ¿no? Y bueno, y quieras que no, también el hecho de llevar 26 años y habiendo empezado con 14 centros educativos, estar ahora mismo en 43, bueno, pues eso también indica, y ojo, y esos 16 que empezaron hace 20 años, continúan. Entonces eso también quiere decir que algo se está haciendo bien. Y por cierto, no lo hemos dicho, pero esto se está haciendo en centros públicos, en centros privados, en centros concertados, castellano, euskera, católico, no católico. O sea, esto es un programa científico. Por eso tiene muy buena cabida en cualquier marco educativo. ¿Cuál es el futuro del programa? ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves el programa Gazte Artean en 10 años, donde probablemente ya haya otra generación de padres? Bueno, espero que este programa evolucione en el sentido de que deje de ser un programa de prevención y pase a ser un programa de educación. ¿Por qué? Pues porque entiendo que el programa de prevención tiene unas horas muy concretas que sirve para que se nos conozca, para, vamos a decir, tocar unos puntitos muy concretos, y me gustaría que este programa fuese ya un programa de educación, donde estuviese ya de forma sistémica dentro de los propios centros educativos, donde se aborde el tema de la sexualidad, y dentro de la sexualidad se aborde el VIH, las ITS, los embarazos, o sea, se aborden muchísimas cosas, y me gustaría que esto fuese así dentro de 10 años, que, ojo, la ley ya está diciendo que se tiene que hacer. Lo que no hay es pérdidas económicas. Por lo tanto, aquí lo que me toca es agradecer a la Fundación Vital que llevemos 26 años con la colaboración de la Fundación Vital, porque entienden que es un programa que es importante para los adolescentes y jóvenes de nuestra provincia. Hay que contar una cosa que es interesante. Esto cuando se hace con el alumnado, pero también se oferta a que podamos hacer una reunión con los padres y madres para que conozcan qué se está haciendo con sus hijos. Y esto se ha hecho varias veces. Y han sido las charlas que más gente ha acudido en un centro educativo. También hay que decir que el tema de la sexualidad siempre pues crea un cierto morbo, ¿vale? Y muchas veces ya solamente por qué van a decirnos, pues se acude. Y es muy interesante. Y es más, a mí me encantaría seguir haciendo este programa con las familias, porque démonos cuenta que la educación no es solamente la parte externa, ni solamente del centro educativo, es también de las familias. Por lo tanto, parte de una colectividad. Todo parte de casa. La educación, los valores. Claro. Seguramente habrá que mejorar, pero bueno, vamos evolucionando con el tiempo y bueno, pues esperemos que dentro de 10 años el SIDA se vea de otra forma. Igual ya solamente tengamos que trabajar en el aula pues la cuestión del estigma y de la adherencia al tratamiento, pero poco más, porque ya estamos hablando de enfermedades crónicas, entonces entiendo que el abordaje va a ser muy diferente también como enfermedad. ¿Qué mensaje final le dejas a las y los jóvenes que nos escuchan sobre la importancia de conocerse, cuidarse, vivir la sexualidad de forma libre y responsable? Bueno, yo creo que has dado tú la respuesta. O sea, el objetivo es que los jóvenes sepan que a la mínima que tengan un problema, sepan dónde acudir. Y sepan que va a haber profesionales, que es la Comisión Anti-SIDA de Álava, donde les van a atender y les van a escuchar y les van a ayudar. Me parece lo fundamental. Yo me quedaría con eso. Y dinos tu canal de asesórate por WhatsApp, el horario que tienes, cuál es la disponibilidad para que las personas te puedan escribir allí. La atención, vamos a decir, presencial son los martes de 5 a 8, pero si quieren escribir al WhatsApp en cualquier momento, pues tienen que hacerlo al número 688-896-774. Bueno, Miquel, muchas gracias. Hemos comprobado que la educación sexual no se trata solo de prevenir, sino también de entender, respetar y disfrutar de la sexualidad. Desde la información y la libertad, también con responsabilidad. Porque hablar de sexualidad en las aulas es también hablar de derechos, de igualdad y de salud pública. Gracias, Miquel, por compartir con nosotros tu experiencia, tu vocación y tu mirada sobre cómo acompañar a las nuevas generaciones en este camino de aprendizaje y autoconocimiento. Y gracias también a ti que nos escuchas por formar parte de esta comunidad que cree en la educación, en la prevención y en el poder de la información. Recuerda que SIDA Álava está en la calle Nueva Fuera 15 en Vitoria-Gasteiz. Puedes acceder de forma gratuita al servicio de test rápido del VIH sífilis, así como también recoger preservativos y lubricantes. Síguenos en redes sociales como @SIDAálava, comparte este episodio y ayuda a que muchas más personas puedan informarse y cuidarse. Esto es Positivizando, abriendo mentes, cerrando brechas.
Nos escucharemos en el próximo episodio y recuerda que la información es la mejor herramienta para prevenir.